Seguimos en sala de matemáticas con el estudio de la trigonometría y en este vídeo y sucesivos nos referiremos a triángulos cualesquiera, no ya solo rectángulos, lo que llamamos triángulos oblicuángulos. Convenimos, como siempre, en asignar a los ángulos y vértices con letras mayúsculas y a los lados con letras minúsculas. Al lado opuesto a un ángulo le asignamos su misma letra en minúscula. Vamos en este vídeo a estudiar el teorema del seno. El teorema del seno o ley de senos dice que en un triángulo cualquiera los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Existe, por tanto, una razón de proporcionalidad entre los lados y los senos de sus ángulos opuestos. Matemáticamente escribiríamos que el lado A es al seno de su ángulo opuesto, como el lado B es al seno de su ángulo opuesto y el C al seno de su ángulo opuesto. Como es una proporcionalidad, se verifica que todo es constante. La demostración es muy sencilla. Vamos a trazar la altura sobre un lado perpendicular a ese lado desde el vértice opuesto y vamos a llamar a esta altura H. Se forman, por tanto, dos triángulos rectángulos, de manera que la altura H es el lado opuesto al ángulo A en el triángulo de la izquierda. Y aplicando la definición de seno de A, el seno del ángulo A es su lado opuesto, que es la altura, partido por la hipotenusa, que en ese triángulo es el lado C. También la altura es el lado opuesto en el triángulo de la derecha del ángulo C. Por lo tanto, aplicando la definición de seno del ángulo C, lado opuesto H partido por la hipotenusa, que en ese triángulo es A. Despejando en ambas expresiones tenemos que la altura es C por seno de A y también es A por seno de C. Por tanto, podemos igualar ambas expresiones y pasar los senos como denominadores a los otros miembros. Y tendríamos que C es al seno de C como A es al seno de A. Con eso demostraríamos dos de las igualdades. Para introducir el lado B y el seno de su opuesto, trazamos cualquiera de las otras dos alturas, por ejemplo desde el vértice A, perpendicular al lado opuesto, y se forman nuevamente dos triángulos rectángulos. Vamos a llamar a esta altura H' y se cumple que es el lado opuesto en este triángulo del ángulo B y es el lado opuesto en este triángulo del ángulo C. Por lo tanto, aplicando la definición de seno, tenemos que el seno de B, cateto opuesto H' partido por la hipotenusa, que en ese triángulo es C. Y en el triángulo de la derecha, el seno de C es el lado opuesto, que es la altura, partido por la hipotenusa, que en ese caso es B. Por tanto, despejando la altura, es equivalente a C seno de B y también a B seno de C. E igualando las expresiones, C por seno de B es igual a B por el seno de C. Y pasando como antes los senos como denominadores, tenemos que C
es al seno de C como B es al seno de B. Con lo cual habríamos demostrado la igualdad. Esta constante de proporcionalidad tiene un significado geométrico que vamos a ver a continuación, pero para ello necesitamos unos resultados previos que ahora solo vamos a enunciar, próximamente demostraremos, lo dejaré en un vídeo posterior, pero ahora solo nos interesan para ver el significado geométrico de esta constante de proporcionalidad. El primer resultado que necesitamos es el siguiente. Imaginamos una circunferencia y un ángulo central arbitrario que mida alfa. Tenemos un ángulo de alfa grados. Bien, pues se demuestra que un ángulo inscrito en la circunferencia que abarque el mismo arco, su medida es la mitad del ángulo central. Tenemos un ángulo central que abarca todo este arco de circunferencia. Cualquier ángulo inscrito que abarque ese mismo arco mide la mitad de este ángulo. El segundo resultado es el siguiente. Si tenemos ángulos inscritos en una circunferencia que abarcan el mismo ángulo, el mismo arco, entonces esos ángulos son iguales. Tenemos este ángulo inscrito que llamamos alfa. Tenemos este ángulo inscrito que llamamos beta. Como los dos abarcan el mismo arco, entonces se cumple que son iguales. Alfa es igual a beta. Es lógico porque, como hemos dicho en el resultado anterior, un ángulo inscrito que abarque un arco mide la mitad que el ángulo central. Si aquí está el centro de la circunferencia, este ángulo será el doble que este, pero también el doble que este y el doble de cualquiera que esté inscrito. Por lo tanto, estos son necesariamente iguales. Y el tercer resultado es el siguiente. Si inscribimos un triángulo rectángulo en esta ocasión, triángulo rectángulo, en una circunferencia, su hipotenusa coincide con el diámetro. Vamos a ver por qué. Inscribimos un triángulo rectángulo, que este sea el ángulo recto. Por tanto, mide 90 grados. Es un ángulo inscrito que es, por el resultado primero que hemos visto, la mitad del ángulo central del arco que abarca. Por lo tanto, al ser la mitad, este arco debe corresponder a un ángulo que mida 180 grados, el doble. Por lo tanto, debe ser la mitad de la circunferencia, de manera que este lado necesariamente es el diámetro. Pues el diámetro divide a la circunferencia en dos partes iguales, cada una 180 grados. Este ángulo es 90 grados, la mitad de 180. Por tanto, necesariamente el triángulo rectángulo inscrito tiene su hipotenusa coincidente con el diámetro. Si inscribimos cualquier triángulo que pase por el centro y por tanto uno de sus lados sea el diámetro, este triángulo es rectángulo. Ahí. Cualquiera que tracemos que pase por el centro, uno de los lados será la hipotenusa y los otros dos lados los catetos que forman el ángulo recto.
Bien, con esto de dato y los anteriores vamos a ver el significado de la constante de proporcionalidad. Tenemos la siguiente construcción. En la circunferencia inscribimos un triángulo ABC, el azul, un triángulo cualquiera. También inscribimos el triángulo AB'C. Esta vez el lado AB' es el diámetro de la circunferencia. Por lo tanto, como hemos visto, este triángulo AB'C es un triángulo rectángulo. Este ángulo C son 90 grados. Por ser un triángulo inscrito, cuyo uno de sus lados es el diámetro. Por tanto, aplicando la ley de senos en estos triángulos, tenemos que el lado B es al seno de su ángulo opuesto B en el triángulo azul, como es B al seno de su ángulo opuesto en el triángulo rojo B', seno de B'. Y situados ya en el triángulo rojo, en el triángulo rectángulo, se cumple que el lado que es la hipotenusa, que es 2 veces el radio, como hemos visto, es al seno de su ángulo opuesto, que es el de 90 grados. Por tanto, 2R es a seno de 90. Y como el seno de 90 es 1, esto es simplemente 2 veces el radio. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad de la ley de seno es 2 veces el radio, por tanto el diámetro de la circunferencia circunscrita. Así que en cualquier triángulo rectángulo, la razón entre un lado y el seno de su ángulo opuesto coincide con el diámetro de la circunferencia circunscrita a ese triángulo. Es un resultado que hemos demostrado, aunque en el próximo vídeo necesitamos demostrar los resultados previos que hemos visto de ángulos inscritos en circunferencias para tener una comprensión total. Y posteriormente empezaremos a estudiar el otro gran teorema de triángulos oblicuángulos, que es el teorema del coseno.